Relatos, cuentos, leyendas e historias para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. La calle de la Quemada. Muchas de las calles, puentes y callejones de la capital de la Nueva España tomaron sus nombres debido a sucesos ocurridos en las mismas, a los templos o conventos que en ellas se establecieron o por haber vivido y tenido sus casas personajes y caballeros famosos, capitanes y gentes de alcurnia. La calle de la Quemada, que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María, y según nos cuenta esta dramática leyenda, tomó precisamente ese nombre en virtud a lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. Cuéntase que en esos días regía los destinos de la Nueva España don Luis de Velasco I. Después fue virrey su hijo, del mismo nombre, 40 años más tarde, que vino a reemplazar al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Por esa misma fecha vivía en una amplia y bien fabricada casona don Gonzalo Espinosa de Guevara con su hija Beatriz, ambos españoles llegados de la villa de Illescas, trayendo gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Y dícese en viejas crónicas, desleídas por los siglos, que si grande era la riqueza de don Gonzalo, mucho mayor era la hermosura de su hija. 20 años de edad, cuerpo de graciosas formas, ojos glauculos, rostro hermoso y una blancura de azucena, enmarcado en abundante y sedosa cabellera bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvatura. Asegurábase en ese entonces que su grandiosa hermosura corría pareja con su alma toda bondad y toda dulzura, pues gustaba de amparar a los enfermos, curar a los apestados y socorrer a los humildes, por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle, para dejarlas en las manos temblorosas de aquellos que necesitaban. Con todas estas cualidades de belleza, alma generosa y noble cuna, a la cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre, lógico es pensar que no le faltaron galanes, pretendientes, hombres que comenzaron a requerirla en amores, para posteriormente solicitarla como esposa. Muchos caballeros y nobles galanes desfilaron ante la casa de doña Beatriz, sin que ésta aceptara ninguno de ellos, por más que todos ellos eran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Por fin llegó aquel caballero a quien el destino le había deparado como esposo, en la persona de don Martín Scopoli, marqués de Piamonte y Francescello, apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana y comenzó a amarla no con tiento y discreción, sino con abierta locura. Y fue tal el enamoramiento del marqués de Piamonte que, plantado en la mitad de la calleja en donde estaba la casa de doña Beatriz o cerca del convento de Jesús María, se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de transitar cerca de la casa de su amada. Por este motivo, no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría y valentía la impertinencia del italiano, saliendo a relucir las espadas, muchas veces bajo la luna, y frente al balcón de doña Beatriz se cruzaron los aceros en pleno duelo del marqués de Piamonte y los demás enamorados, habiendo resultado siempre vencedor el italiano. Al amanecer, cuando pasaba la ronda por esa calle, siempre hallaba a un caballero muerto, herido o agonizante,
a causa de las heridas que produjera la hoja tolenada del señor Piamonte. Así, uno tras otro, iban cayendo los posibles esposos, pretendientes o hidalgos que querían tener la mano de la hermosa dama de la villa de Illescas. Doña Beatriz, que amaba ya intensamente a don Martín por su presencia y galanura, por las frases ardientes de su amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por sus manos y conductos de su ama. Supo lo de tanta sangre corrida por su culpa, se llenó de pena, de angustia, de dolor por todos aquellos hombres que su amado don Martín había dado muerte, y observaba que tenía una conducta celosa. Una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos, tomó una terrible decisión tendiente a lograr que don Martín de Scupoli, marqués de Piamonte y Francescello, dejara de amarla para siempre. Al día siguiente, después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes, como su ayuda a los pobres, medicinas y alimentos que debían de entregarse periódicamente a los pobres y conventos, despidió a toda la servidumbre, después de ver que su padre salía con rumbo a la casa del factor. Llevó hasta su alcoba un brasero, colocó carbón y les puso fuego. Las brasas pronto reverberaron en la estancia. El calor en un anafre se hizo intenso, y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre lloros el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro sobre el brasero. Crepitaron las brasas y un olor a carne quemada se esparció por la alcoba, antes olorosa a jazmín y almendras, y después de unos minutos, doña Beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al anafre. Quiso Dios y la suerte que acertara a pasar por ahí el fraile mercedario, fray Marcos de Jesús y Gracia, quien por ser confesor de doña Beatriz, entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso. Encontró a doña Beatriz aún en el piso, la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Y doña Beatriz, que no metía, y menos a fray Marcos de Jesús y Gracia, que era su confesor, le explicó los motivos que tuvo para llevar a cabo tal horrendo castigo. Terminaron por decirle al mercedario que esperaba, ya con el rostro horrible don Martín de Piamonte, no la celaría, ya no mataría con su espada a los jóvenes que anduvieran por la calle, ya no se batiría en duelos en la calleja para terminar con muertes. El religioso fue a buscar a don Martín y le explicó lo sucedido, esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña Beatriz había pensado, pero no fue así. El caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña Beatriz, su amada, a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí. Su rostro, cubierto con un velo negro, ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con sumo cuidado le descubrió el rostro a su amada, y al hacerlo no retrocedió horrorizado. Se quedó atónito, apenado, mirando la cara hermosa y blanca de doña Beatriz, horriblemente quemada. Bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había 2 agujeros en los párpados chamuscados. Sus mejillas sonrosadas eran cráteres abiertos por donde escurría sangüanza, y los labios antes bellos carnosos, dignos de un beso apasionado, eran una rendija que formaba una mueca horrible. Con este sacrificio, doña Beatriz pensó que don Martín iba a rechazarla, a despreciarla como esposa, pero no fue así.
El marqués de Piamonte se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que campeaba la ternura: «Ay, doña Beatriz, yo os amo no por vuestra belleza física, sino por tus cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande». El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. «En cuanto regrese vuestro padre, os pediré para esposa, si es que vos me amáis», terminó diciendo el caballero. La boda de doña Beatriz y el marqués de Piamonte se celebró en el templo de la Profesa y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos. Don Gonzalo Espinosa y Guevara gastó gran fortuna en los festejos y por su parte el marqués de Piamonte regaló a la novia vestidos, alhajas y mobiliario traídos desde Italia. Claro está que doña Beatriz, al llegar ante el altar, se cubría el rostro con un tupido velo blanco, para evitar la insana curiosidad de la gente, y una vez que salía a la calle, sola, al cercano templo o a escuchar misa acompañada de su esposo, lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro. A partir de entonces, la calle se llamó la calle de la Quemada, en memoria de este acontecimiento que ya en cuento o en leyenda lo han repetido varios autores, siendo estos datos los auténticos que obran en polvosos documentos.